El tema, el hilo conductor de los 3 años desde que lanzamos la cumbre financiera siempre ha sido la revolución tecnológica y también hasta cierto punto demográfica y cultural de cómo nos relacionamos con la plata. Pero creo que este año ese hilo conductor es incluso para mí más fuerte por la irrupción, el tsunami de lo que ha significado la irrupción de la inteligencia artificial que se popularizó con el lanzamiento de ChatGPT hace ya más de 2 años, pero creo que en el último año se ha convertido ya en algo que no sabemos hacia dónde va, pero está cambiando la forma que hacemos todo, y creo que estamos recién empezando. Ese es el contexto. Hoy nuestros invitados para hablar de estos temas, que puedo contar, es, estuvo el año pasado Nicolás Moggi, que es el gerente de FinTech de la Asociación de Bancos. Tenemos a Patricio Borgoño, que es el Country Manager de Toku, que ha estado mucho en los medios los últimos meses por buenas razones, y cuento que es una historia interesante porque es una empresa que obviamente por el tema de tecnología ha hecho posible una serie, un nuevo tipo de negocios, pero la gente sabe menos porque es como el detrás de escena, y él va a explicar un poco cuál es la propuesta de valor. Y nuestra anfitriona, Florencia Barrios, que es la Country Manager de Fintual. Aprovecho de darle las gracias a Fintual por el espacio, cada vez más lindo, menos caluroso para mí hoy día, así que feliz. Ya la fecha, así que a luego. Algo pasa con tu micrófono, no sé. ¿Aló? Ahí sí. Sí, felices de tenerlos acá en la oficina a todos, tener esta conversación. Bueno, la idea es que vamos a conversar, tenemos un temario, preguntas que hemos conversado cuando planificábamos esto, pero vamos a dejar un espacio como hicimos el año pasado acá para que ustedes hagan preguntas. Tema central de este año es inteligencia artificial, pagos y la nueva banca, tsunami tecnológico y cómo tsunami tecnológico, la inteligencia artificial está revolucionando la industria financiera. Así que bienvenidos a esta nueva cumbre. Hoy ponemos sobre la mesa lo que dije, el tsunami. Queremos conversar cómo la digitalización está cambiando la forma en que invertimos, la forma en que se hacen operaciones bancarias y financieras, la forma en que pagamos, y también está cambiando la forma en que los bancos le ofrecen una propuesta de valor a los consumidores. Y creo que detrás de esto también hay un cambio cultural, sobre todo las generaciones jóvenes. Veo acá que hay muchos jóvenes, la relación que tienen con el dinero, en el sentido de que lo ven como un instrumento más que está en el teléfono, ¿no? Así que vamos a hablar de inclusión, regulación, nuevos modelos. Quería empezar con una cosa que leí ayer preparándome, que pensé que era nuevo, pero salió hace ya más de un mes. A lo mejor ustedes que están en el día a día. Es un informe sobre esto que sacó el Boston Consulting Group. Y dijo que las 3 áreas donde más se está cambiando la forma en que operamos a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial es crecimiento de la fintech y neobancos, el avance de las finanzas embebidas y la transformación de los pagos en tiempo real y el impulso del open banking, y quizás donde dicen que es la más disruptivo es la forma en que se están integrando los diferentes ecosistemas del sistema financiero. Así que voy a empezar por el representante de la banca, porque tiene una visión más macro. Y es una pregunta bastante abierta, ¿no? Creo que desde el año pasado hasta ahora han habido muchísimos cambios. Y empecemos por los cambios que representan oportunidades, y también aprovecho de contar algunos de los desafíos, sobre todo en cómo está la propuesta de valor que está haciendo la banca, y también cómo está reaccionando quizás a la competencia de un montón de actores que están entrando, porque las barreras de entrada han caído bastante. A ver, primero muchas gracias por la invitación a este lindo lugar, como dijo Iván, esta casa de droguete es muy linda. Sí, una pregunta muy amplia. Me parece que me voy a ir enfocando, para no alargarme tanto en ciertos puntos. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo ha ido cambiando? Uno cuando ve, no sé, hace 5 años, el 2020, cómo pagábamos todos pagamos con una tarjeta física,
Y eso era lo normal, y eso era lo masivo, y a nadie se le ocurría otra forma de pagar. Hoy día, 5 años después, la gente paga con el celular. O sea, ese cambio, que es un cambio que fue muy abrupto, vino dado porque se empezaron a combinar tecnologías. Entonces, el NFC, que es la tecnología que utiliza el contacto de los celulares, es una tecnología del 2005. Entonces, pero no se empezó a utilizar hasta que se crearon las billeteras digitales. Lo mismo pasa con el QR, también desde fines de los 90 el QR. No se empezó a utilizar hasta que, por la pandemia, necesitábamos que en los restaurantes ya no hubiera carta física, QR. Y así se empiezan a masificar. Entonces, cuando uno ve para el futuro, Iván, vemos ¿qué va a pasar en 5 años más? Yo creo que nadie lo sabe, ¿eh? Pero si uno se pone a soñar y empieza a combinar todo lo que existe hoy día, y dice identidad digital con tokenización, con Internet de las cosas, que también son tecnologías que son incluso más antiguas, no sé, tokenización, los primeros papers son del 2005, 2008, Open Finance del 2018, recién en Inglaterra fue el primer país, entonces, pero si uno empieza a combinar todas las cosas por portabilidad financiera, uno podría decir, yo podría estar sentado ahora, mi celular sabría que soy yo, porque me está escuchando, porque lo veo y tiene biometría, o sea, sabe que está en mi bolsillo por cómo me muevo y no en el diván, por ejemplo. Y entonces, identidad digital, check. Y de ahí para adelante, tú podrías decir, ok, y si esto lo combino con inversiones y con inteligencia artificial, y a mí me llega el sueldo y me optimiza todo mi gasto y todo mi pago. Y yo no tengo que hacer nada. Yo hoy día gasto, no sé, varias horas al mes en una tabla Excel donde voy viendo todos mis gastos, voy poniendo en verde lo que pagué y voy haciendo todo mi orden financiero. Eso puede desaparecer. Entonces, y puede desaparecer de la manera más óptima posible, o sea, mucho más óptimo de lo que hacemos hoy día. Y yo creo que de aquí al 2030 va a ser muy, muy, muy diferente, y eso hay que combinarlo efectivamente con todos estos beneficios, potenciales beneficios que buscan la normativa, la finanza abierta, inteligencia artificial, que son más inclusión financiera, más competencia y más innovación. Que, bueno, a la realidad misma podemos hablarlo más adelante, pero como en resumen, esa es una visión bien transversal que tenemos. Vamos a hacer un doble clic en varias de las cosas que tocaste, pero vamos, Toco. Patricio, ustedes vieron una oportunidad a raíz de la tecnología de hacer una propuesta de valor que hasta ahora les ha ido muy bien. ¿Por qué te doy a dar ¿tiene el micrófono? ¿Sí? Explica un poco cuál fue la oportunidad que ustedes vieron y la propuesta de valor que da Toku en este ecosistema en que la tecnología es como... La tecnología hace posible todo esto. Sí, primero que todo, gracias por la invitación, Iván, y gracias a Audioflow por recibirnos aquí en este tremendo lugar, digamos, en esta oficina. Déjame un paso atrás con lo que decía Nicolás. Yo creo que obviamente la tecnología va cambiando y va cambiando la forma de hacer las cosas. Lo que nosotros siempre nos preguntamos es, ¿qué es aquello que no va a cambiar? Porque, y esto no es que sea yo una persona muy inteligente, es que leyendo a muchos que están metidos en el mundo de la tecnología, se están haciendo esta pregunta, ¿qué cosas no van a cambiar? Va a cambiar el cómo, pero no va a cambiar. O sea, el pago no ha cambiado. Pasamos, lo que decía Nicolás, pasamos de una tarjeta a un teléfono. Pero pagar, propiamente tal, es algo que va a ocurrir. Probablemente en 5 años más va a ocurrir de otra manera. No sabemos cómo, pero va a ocurrir. O sea, va a haber un intercambio probablemente entre personas de alguna moneda o de algún concepto económico. Podrían no ser pesos, podrían no ser dólares, podrían ser bitcoins. No sé qué va a ser, pero sí va a ocurrir. Entonces, nosotros, pensando en esa necesidad, y aquí obviamente las fundadoras dijeron, oye, esto va a ocurrir, van a ocurrir cambios, pero hay elementos que no van a ocurrir, que es que las empresas van a necesitar recaudar. Y van a necesitar recaudar a sus clientes y de la mejor manera posible, y ojalá disponibilizando todos los medios de pago que están y todos los medios de pago que van a aparecer. Entonces de ahí nace una necesidad y
se encontraron con muchas empresas que salen a recaudar y que lamentablemente tienen muchos procesos manuales en la recaudación. Estoy pensando en empresas de seguro, empresas de crédito, educación, un poco las industrias en las cuales nosotros trabajamos. Nos dimos cuenta que los procesos de recaudación son manuales y quieren disponibilizar la mayor cantidad de pagos y ojalá estar a la vanguardia del pago. Entonces, ¿qué es lo que identificamos nosotros? Industrias que tienen necesidad de cobrar y de cobrar deudas. Nosotros hablamos más de deudas que de pagos. ¿Por qué deuda? Porque cuando yo contrato un seguro se genera una deuda por los próximos, ojalá miles de años, un seguro de vida, ¿no? Entonces, se generan deudas y esta empresa quiere ir a recaudar estas deudas, ojalá todos los días, sabiendo que en Chile y en el mundo hay un ecosistema fintech que genera nuevas formas de pagar, pasa de la tarjeta física al celular, el celular a la Bitcoin y ya no sé qué va a aparecer, pero esa necesidad va a seguir existiendo y nos metimos ahí. Automatizamos ese proceso y hoy día estamos logrando que las empresas puedan recaudar más. Por lo tanto, la morosidad, que es como miden ellos la métrica de recaudación, ya sea a 30 días, 60 días o 90 días, dependiendo de la industria, está reduciéndose. Y creo que eso es lo que logramos identificar, eso es lo que logramos automatizar y de alguna manera estar en la vanguardia de lo que se está generando en otros espacios de la tecnología. Solo para andar, y cuando ustedes van porque son dos patas que ustedes juntan, ¿no? La propuesta de valor es, te vamos a hacer la vida más fácil al que cobra y al que paga. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que le cambia al que paga? ¿Por qué tiene edad? Nuestra apuesta es a los dos. O sea, obviamente al que recauda, poder recaudar su servicio y estar mucho más eficiente, y eso también te permite centrarte en lo que te importa. Te pongo un caso, un colegio, súper concreto. El colegio, si logra recaudar más, puede centrarse en dar más beneficios educativos, generar más cursos, tiene más ingresos. Ahí te puedo dar números concretos. Y de cara al usuario, hoy día el usuario, un poco lo mencionaba Nicolás, ojalá si tienen el bolsillo y va ocurriendo sus pagos y se los va administrando de manera eficiente, el usuario hoy día quiere eso. Entonces, nosotros hemos identificado que una persona, y más las personas, matrimonio, familia o personas que viven en conjunto, tienen entre 20 y 30 pagos recurrentes todos los meses. Autopistas, colegios, almuerzos, seguro del auto, seguro del perro, y así puedo empezar a nombrar miles de cosas, ¿ya? Y además son familias que cada vez son más, son 2 o 3 personas las que aportan al ingreso familiar. Entonces se distribuyen las cuentas. Tú pagas esto, yo pago esto. Entonces, entre más simple sea ese proceso, mejor para el usuario. Más tranquilo me siento porque mis seguros se están pagando, por lo tanto en un momento imprevisto voy a tener el seguro que necesito. Mis créditos se están pagando y por lo tanto en algún minuto si yo necesito otro crédito lo voy a tener. Mi educación se está pagando. Entonces creo que eso sí es beneficio al usuario, y si vemos que el usuario está contento de poder llevar una administración automática con recordatorio que le permite cumplir con aquello que quiere, que es meterse en estos sistemas de que está pagando. Florencia, me acuerdo una de las veces que en conversación, no sé si fue una entrevista, una conversación con Omar Larrey, que creo que es uno de los fundadores de Fintual, que nos contó que la idea original era crear una empresa tecnológica que dé soluciones. Y en este caso se dio que las soluciones es para el mercado financiero. La gran propuesta de valor de Fintual desde que lanzó es simplicidad, bajo costo, transparencia, y detrás de todo esto la inclusión financiera, ¿no? Les ha ido muy bien, pero ustedes están apostando fuerte, siempre han apostado a la tecnología, pero ahora con la irrupción de inteligencia artificial, a redoblar esa apuesta de hacer las cosas más simples, más transparentes, más eficientes, costo. Cuéntanos un poco dónde están y cómo lo han hecho. Ya, Fintual es una compañía de inversiones que busca que las personas hagan crecer su patrimonio. Y te diría que hay 2 hitos bien importantes en torno a la tecnología de Fintual. El primero es cuando partió Fintual, lo que es hacer un onboarding, por ejemplo, 100% digital, que una persona en 5 minutos pueda crearse una cuenta de inversiones, que puedas, no sé, contestar tu perfil de riesgo instantáneamente, que yo pueda darte una recomendación de un portafolio sin necesidad de un asesor. O sea, antes acceder a un portafolio necesitabas un asesor, para eso necesitabas un alto ticket. Entonces lo que hacemos es democratizar con tecnología, hacer que acceder a un buen portafolio con buenas comisiones, con buena rentabilidad, sea accesible para todos por tecnología.
Y te diría que el segundo cambio o el segundo hito que estamos viendo hoy día es justamente con inteligencia artificial. ¿En qué sentido? La primera barrera que derribábamos fue: ya no necesitas un asesor porque en Fintual todo es 100% digital y todo se puede hacer y te damos buenas recomendaciones porque lo podemos hacer con tecnología. Lo que estamos haciendo ahora es ir un paso más allá y decirte: ya no solo tienes esta plataforma tecnológica que es súper simple, súper transparente como tú decías, sino que además tienes un asistente para ti 24/7. Un asistente que responde dudas de inversión, que responde qué APE, por ejemplo, te conviene según tu ingreso, según cuánto quieres ahorrar, según qué beneficio tributario quieras obtener, por ejemplo, que te responde todo el día qué está pasando con el mercado, que te responde qué pasó con tu depósito que aún no llega. Entonces tienes en tu bolsillo, literalmente, un asistente de inversiones y es una red de agentes bien poderosa que puede responder a muchas preguntas que ahora además puedes tener como tu asesor personal con inteligencia artificial. Entonces te diría que, como decías tú, estamos apuntando fuertemente a eso. De hecho, el 2023 partimos construyendo esta red de agentes de inteligencia artificial que hoy está respondiendo el chat, por ejemplo. Y es esa la apuesta, es la apuesta de que con tecnología podemos llegar a muchísima más gente. Hoy, por ejemplo, para darte un dato, tenemos 180.000 clientes en Fintual y el 50% de las conversaciones que se abren por el chat las responde nuestra inteligencia artificial sin requerir de un humano. O sea, el 50% de las conversaciones da una buena respuesta a la inteligencia artificial y no es necesario una intervención humana. Déjame hacer un paréntesis. ¿Ustedes miden de que la persona que está al otro lado quedó contento o se choreó y dijo: ¿sabes que el bot no me está respondiendo? Sí, o sea, ahora cada conversación igual es vista por un humano y determina si es que hay que cerrarla o no. Todavía no hemos tenido la valentía quizás de decir ya la cerramos automáticamente sin ni siquiera mirarla. Hoy todas las conversaciones se miran. Pero, de hecho, la inteligencia artificial dice: creo que esta ya está resuelta, confírmame, pero yo no le seguiría respondiendo. Y ahí uno ve y dice: ya, sí, efectivamente, está resuelto, o no, ¿sabes qué? Falta un poco más de información, yo te respondo. Entonces, que el 50% de las conversaciones ya sean como bien respondidas y que no sea necesaria intervención humana, habla un poco de la escala que podemos llegar. Porque hoy día tenemos 180.000 clientes, pero quizás en 2 años más, no sé, tenemos 500.000 clientes, 1 millón de clientes, y podemos atender a todos esos clientes manteniendo las comisiones bajas, manteniendo un equipo reducido, porque estamos con muchas herramientas tecnológicas apostando a mejorar el servicio. Vamos a volver a algunos de los temas que en casi todo hay que hacer un doble clic. Me diste justo para volver a Nicolás. Nicolás, una de las propuestas en teoría, una de las grandes oportunidades que abre esta revolución tecnológica es mayor inclusión financiera, mayor bancarización, facilitarle la vida a la gente, crear productos que sean mucho más personalizados. Un cliente de bajo patrimonio igual puede tener una cuenta root que sea bajo costo, y la tecnología te permite un montón de estas cosas. Lo hablamos previamente. Hay un trade-off, ¿no?, entre apostar a la inclusión financiera y la competencia que se viene, y al mismo tiempo los riesgos, ya sea riesgos de frustración de la gente. Del ejemplo de la tarjeta de coordenadas, creo que es el más reciente, pero a lo mejor los avances tecnológicos están yendo tan rápido que la gente no está teniendo la posibilidad de adaptarse, y las empresas están como o los bancos o un Fintual o un Toque están apostando quizás más allá de la capacidad que tenemos nosotros como clientes en adaptarnos, y al mismo tiempo la capacidad que tienen ustedes de proveer un servicio que la experiencia del usuario sea una experiencia no frustrante. Entonces, ¿cuál es el trade-off ese? Y bueno, después tenemos los desafíos de la data, de la seguridad, etcétera. ¿Cómo la industria de usted, porque yo entiendo que se habla y lo tienen muy top of mind, como se dice, cómo lo viene y cómo se soluciona cómo se cuadra ese círculo? La inclusión financiera y la competencia y la innovación es algo que efectivamente hoy día todos estamos buscando, ¿ya? Desde cada uno, desde su arista, de su cancha, estamos buscando. Cuando se genera esta normativa y vemos y se habla de inclusión financiera, se habla de innovación, se habla de competencia, por ejemplo el Web Finance, creemos que necesita una bajada. Lo que hemos visto en otros países, lo que termina pasando es que estos grandes deseos
que todos compartimos, es muy diferente por país. Entonces, ¿qué significa en Chile? Más inclusión. Necesita más bancarización. Cuando un 96% de las personas tienen una cuenta, tú podrías decir, bueno, no, que tengan más acceso al crédito. Bueno, ¿cuánto más acceso al crédito? ¿Cuál es la estrategia que hacemos para lograr eso? Porque si no, lo que termina pasando es que las empresas, hay pocas empresas, porque de hecho el ejemplo de Brasil, que es un ejemplo más exitoso en adopción de finanzas abiertas, que tiene un 25% de adopción, hay solamente 4 empresas que representan ese 25%. Entonces, que esas 4 empresas lo están haciendo muy bien. O sea, y tienen cosas muy entretenidas y muy disruptivas. Pero probablemente esas empresas dijeron, bueno, ¿cómo yo aprovecho esta oportunidad que me está dando el mercado? Y no es algo de industria. Entonces, si nosotros lo queremos hacer como país más sistemáticamente, creo que tenemos que tener un plan más bajado y más establecido de lo que queremos lograr. Y ahí los desafíos en cuanto a lo que hoy día representa la banca es un elemento o una industria que ha sido históricamente dinamizadora de la economía. Entonces y va a seguir siendo, y hay muchos ejemplos, muchos indicadores, por ejemplo, de la no sé, ahora este tema del crédito hipotecario. El crédito hipotecario que están rebajados fue una iniciativa de la banca que se acercó al mundo público y dice, ¿cómo bajamos la tasa de los créditos hipotecarios para sacar el stock de propiedades? Que hoy día hay 100.000 propiedades bajo 4.000 UF que las constructoras no pueden vender. Entonces se hizo un acuerdo para dar mejores condiciones que esas propiedades salieran. Y llevamos 20.000 solicitudes. Entonces, de un stock de 100.000 que hay en la cual queremos llegar. Entonces esas cosas, más otras para la pandemia, también hubo algunos beneficios. Entonces, esas cosas que va haciendo la banca, que muchas veces ni se conocen, son elementos que van generando esta atracción, y la banca va a estar y va a seguir existiendo, y se va generando nuevos riesgos y nuevos desafíos, porque empieza a ser una parte de la cadena y empieza a ser este sistema interoperable. Como decía Patricio, al final se va generando, tú tienes los fondos y tienes los datos, y antes, hace un tiempo, para hacer una transferencia, o todavía para hacer, tú te metes al banco, el día de mañana quizás lo va a poder hacer a través de otra institución. Cuando pagas con tarjeta también hay el adquirente, y después hay otra institución que un proveedor de servicio de pago, y así se van generando ecosistemas de pago interoperables que tienen su riesgo, tienen sus dificultades, tienen sus problemas, pero la banca va a seguir siendo una parte de este ecosistema financiero, que es el que hace que viva, digamos, con todo. Sorry, no, yo quería ahondar en una cosa antes de volver al resto del panel, que obviamente lo que tú pones existe como una visión macro de dónde está la banca y su rol que tiene, su rol social también, ¿no? Pero dentro de eso el desafío es, a lo que yo quería ir, es cómo balancean el hecho de que con la tecnología y los cambios de hábito de la gente se pueda hacer una banca mucho más ágil, más eficiente en la relación pero al mismo tiempo está el tema de la seguridad, el tema de la propuesta de valor de la experiencia del usuario, y lo que apuntaba, si podía explicar un poco cuál es ese balance, dónde se encuentra ese equilibrio, ¿no?, entre esta propuesta y esta oportunidad de ofrecer productos a menores costos y más transparentes, pero al mismo tiempo cuidar el tema de adaptarse a la regulación, el tema de la seguridad de datos, etcétera. O sea, ustedes como industria, lo hemos hablado, ¿cómo avanzan, no, sin descuidar la parte que es de los riesgos? Ayer me llegó un informe de Accenture, que está buenísimo, que lo van a lanzar ahora, de hecho, en que decían que el 99% de los chilenos tienen a un banco como su principal proveedor financiero. Y uno lo piensa y ve ese número y dice, bueno, es normal. Cuando te vas a Europa, es el 91% de los europeos. Cuando te vas a Estados Unidos, el 83%. Cuando se compara con el resto de Latinoamérica, el 80%. Hoy día, en esa misma encuesta, que fue una encuesta mundial que hizo Accenture, y le preguntaba, ¿confía en la banca en Chile? ¿Siente que es transparente? Y decían, casi un 80%, 77% creo, decía que sí. Entonces, y en otros países bastante más bajo. Entonces,
hoy día, y las conclusiones del mismo informe, decía, el chileno es cauto, el chileno tiene poca criptomoneda, de hecho el 83% decía que nunca había comprado una criptomoneda, usa su tarjeta de débito para pagar, era más del 60 y tanto, él le seguía a Brasil con un 45, entonces el chileno hoy día, la banca ha cumplido un rol y ha cumplido un rol de esto de proteger los fondos y efectivamente ahora hay que dar un nuevo paso. Ese nuevo paso tiene que ver con generar esta cercanía, que lo explicaba muy bien Florencia, yo creo que por ahí van los temas, generar esta cercanía y generar que las personas puedan tener mayor control de su dinero, de su información, entonces, y por allá van los desafíos. No es el desafío de la banca, es el desafío de la industria completa. Cada uno va avanzando y cada banco va avanzando, algunos bancos haciendo desarrollos propios, otros bancos aliándose con Toku, hay varios bancos que funcionan con Toku, entonces se van aliando para generar pagos, entonces ahí entra la estrategia de cada uno y los riesgos, claro, y hay que ir mitigando los riesgos que se van produciendo en términos de interoperabilidad de los sistemas y de que esta cadena al final se puede romper por el lado más débil. Gracias. Patricio, tengo una pregunta con dos aristas. Uno es, ¿cómo se ven ustedes dentro del ecosistema financiero? Porque ustedes facilitan pagos, pero en una base de una propuesta de valor que está basado en buena tecnología, que hace que esos pagos sean más transparentes. Y cómo ves las ganancias sociales de inclusión de tener no un sistema de pagos que sea más confiable, más rápido, como tú dijiste, que la gente se pueda, o los clientes de ustedes puedan dedicarse a proveer mejor educación, el ejemplo que tú dijiste, y no preocuparse tanto cómo cobrar las deudas, o los pagos, perdón. Sí, nosotros cumplimos un rol. ¿En qué sentido? En que nosotros nos hemos puesto de alguna manera entre medio del ecosistema de pagos y el ecosistema o las empresas que quieren recaudar. Y creo que lo que hemos hecho es, si quieres, es que las empresas puedan acceder rápido a las fintech y a las fintech acceder rápido a las empresas. ¿En qué sentido? Nosotros hoy estamos, lo que te decía, porque automatizamos procesos de cobranza, procesos de entender qué cliente se comporta de una manera y otra. Y al mismo tiempo hemos disponibilizado todos los medios de pagos que hoy están disponibles en el mercado y que probablemente van a aparecer más. Y estoy seguro que nos vamos a volver a conectar con ellos porque cada vez aparecen más tecnologías. Entonces cada vez es más fácil conectarse. Es una API, ya está pensada 100% abierta. Entonces para nosotros es conectarnos con esa API, que nosotros también trabajamos con API. Entonces llegar y conectar. Y la gracia de esta inclusión es que toda fintech que aparece o todo iniciador de pago que aparece puede conectarse a nosotros y nosotros ya estamos conectados a muchas empresas. Entonces, eso facilita, creo yo, la entrada del ecosistema y de que otras fintech puedan probar si efectivamente pueden iniciar pagos de manera más eficiente, más barata, con más cercanía al usuario. Se conectan con nosotros y nosotros ya estamos conectados con muchas empresas, entonces podemos facilitar ese medio de pago. Ahora, déjame tocar el rol social que mencionaste. No sé si me voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que yo veo como rol social de cara al usuario? Vuelvo al caso del colegio. Hoy un colegio, si eficienta su medio de pago, estoy pensando en un colegio particular, porque son los que se pagan hoy día, los otros no son subvencionados por el Estado. Si uno logra cambiar la forma de recaudar, podría todos los meses becar 12 familias del colegio, en un colegio promedio. O sea, 12. Estoy pensando en colegios de quizás del barrio alto, privados, que tienen 1.000, 1.500 familias o 1.500 alumnos. Entonces puede empezar sin ningún costo. O sea, solamente cambio la forma en que le cobro a los padres, transparento de alguna manera la forma en que le cobro a los padres, y puedo becar familias del colegio. Ahora, me imagino que el colegio no solo quiere hacer eso, también si uno lo pone en infraestructura, puede construir algo con eso. O sea, estoy pensando en canchas de pádel que estuvieron famosas, ahora están menos famosas, pero uno cada 2 meses podría construir más o menos una cancha de pádel. Entonces uno diría, chuta, cambio mi método de recaudación, pongo una cancha. ¿Qué es lo que hago yo? Si logramos optimizar los medios de recaudación, puedo ofrecer más cosas mejores al usuario. Me voy a la empresa del crédito. Nosotros trabajamos con muchos crédito automotriz. Nosotros hemos logrado reducir la mora.
bastante. 5 puntos la mora 90 días, que es la métrica que ellos utilizan, la más importante en el crédito automotriz. ¿Qué es lo que nosotros pensamos detrás de eso? Ellos, al reducir la mora, se generan varias... Bueno, obviamente hay una ganancia de última línea de la crediticia, eso es como primera cosa. Pero también pasa que al disminuir el riesgo, pueden dar más crédito a más personas. Y creo que el crédito genera beneficios sociales. Partamos por el crédito hipotecario, por ejemplo. La gente accede a cosas. Seguros, tenemos el caso de seguro. Justo estaba en la FinTech, en la InsurTech de la semana pasada. El valor social del seguro es extraño, porque el que contrata un seguro y la institución que da un seguro, nadie quiere hacer uso del seguro. O sea, yo tengo un seguro de auto, no quiero chocar. O sea, ojalá no se ocupe. Y si tengo un seguro de catástrofe financiera médica, yo no quiero tener un cáncer, pero pago el seguro igual porque en el fondo quiero que en el minuto que me ocurra, la empresa de seguros esté ahí. Entonces hay un valor social de la empresa de seguros de estar ahí. Pero para estar ahí, ese pago tiene que estar al día. Y creemos que nosotros hemos ayudado a estar siempre al día, que la gente sepa y que no se encuentre que tiene el accidente de auto y su seguro, por ese motivo, no se logró cobrar hace 5 meses y está fuera del sistema. Y eso pasa harto. Y pasa harto también en el mundo de la salud. Oye, pero si yo pensé que mi marido o que mi esposa estaba pagando este seguro, y la verdad que no, ninguno lo estaba pagando, quedaste fuera del sistema y te pilló en un muy mal momento. Porque en el fondo el seguro ocurre, y el valor social del seguro es que ocurre en el momento más difícil de las personas. Entonces, en ese momento estar protegido, en el momento de la educación, poder ahorrar costos para dedicarse a otra cosa, en el momento del crédito, poder disminuir los riesgos para que más gente pueda participar, creo que sí se está generando un valor social en la medida que vamos eficientando la recaudación y vamos eficientando el ecosistema de pago. Perfecto, pues voy a volver a una parte, pero quiero seguir avanzando. Florencia, de afuera uno se ve una empresa como ustedes de que había un gran espacio. Por lo menos en Chile, no conozco el ecosistema financiero en México, ¿no? Y ustedes irrumpieron con fuerza en base a, como digo, simplificar, transparencia, bajos costos. Y ahora están, no como redoblando la apuesta. Tuviste los ejemplos de los bots, que parece impresionante, que el 50% de... ¿Cuántas llamadas dijiste que hay? ¿Cuántas interacciones mensuales? Son como 8.000 mensuales. Bueno, vamos a la parte más financiera. ¿Cómo está usted usando la tecnología para ofrecer productos que sean más fáciles de entender y a menor costo y más transparente y que obviamente que sean rentables? La idea es esa. Te diría que hay 2 cosas bien concretas que estamos haciendo ahora al respecto. La primera es directamente en el proceso de rebalanceo de nuestros portafolios. Esto es el equipo de inversiones, 3 o 4 veces al año revisa los fondos, no sé, Risky No Risk, Conservative Cluny, y revisa si hay que hacer rebalanceo. Y este es un proceso bien estándar que se hace en la industria. Lo que nosotros hicimos el año pasado, si no me equivoco, fue que hicimos una investigación en conjunto con CLAP SUC de cómo mejorar este proceso de asset allocation con inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos bien concretamente, para explicarlo brevemente, es que la historia es una. O sea, si uno mira la historia de las crisis económicas, las alzas, las bajas, hay solo una historia de datos, ¿cierto? No han pasado más historias, no han pasado historias paralelas. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que tienen los portfolio managers para predecir los portafolios y qué va a pasar y determinar riesgos y cosas así. Entonces, todos sabemos que la mejor forma y lo que más necesitan los modelos de inteligencia artificial o modelos de optimización o lo que sea son datos. Mientras más datos hayan, mejores resultados vamos a tener. Y no van a estar sesgados y se pueden entrenar mejor. Entonces lo que hicimos y lo que apuesta esta investigación que hicimos, que esto fue publicado en la revista de Quantitative Finances, que es como de la más importante de finanzas cuantitativas en el mundo, fue proponer generar datos sintéticos pero realistas para nutrir este modelo de datos y poder tomar mejores decisiones y poder, como al final, tener más datos para poder predecir mejor los portafolios y el proceso de asset allocation. Y desde el 2024 ya lo estamos usando en nuestros procesos de inversiones. ¿Y ven mejor, o sea, tienen comparan con los que no lo hicieron? Sí, todavía es muy pronto para ver si es que efectivamente hay significancia estadística o no, en mejoras o no. Lo que sí estamos viendo es que no empeora, que es muy bueno, y además sí sabemos muy bien que más datos sí o sí van a generar mejores resultados. Entonces, como
hoy es muy, muy pronto para decir si es que está generando mejores resultados, pero no está generando peores resultados. Y la teoría dice que debería generar mejores resultados en el largo plazo. Entonces eso es lo importante. Entonces eso por un lado, como hoy nuestros portafolio managers usan inteligencia artificial para el proceso de rebalance de los portafolios de los clientes. Y la segunda patita, ya más directamente relacionada al cliente y como... Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha cambiado la relación con el cliente? Exacto. Justo iba a ese punto, que hoy, por ejemplo, algo que también desarrolla nuestro equipo de inversiones es un agente especial dentro de esta red de agentes que tenemos de inteligencia artificial, que es un planificador financiero. Al final, la mejor forma, por ejemplo, que tiene una persona de estar bien preparada para unas crisis como las que tuvimos a principios de este año, por ejemplo, que el mercado subió y bajó mucho en poco tiempo, es tener una buena planificación financiera. Y esto es tener, por ejemplo, un fondo de emergencia, tener una inversión a mediano plazo, tener una inversión a largo plazo y también tener un fondo para la jubilación con APD, por ejemplo. Nosotros hemos visto en nuestros clientes en Fintual que las personas que no están bien diversificadas, o sea, que tienen solo un fondo muy arriesgado, reaccionan mucho peor a las crisis. Porque al final tienes toda tu plata en el fondo más riesgoso, la inversión baja y obviamente si necesitas la plata la vas a tener que retirar porque no estabas preparado, porque no tenías, por ejemplo, un fondo de emergencia. Entonces lo que hicimos nosotros ahora con inteligencia artificial es hacer un agente que justamente te arma una planificación financiera. Te hace preguntas de si es que tienes inversiones en otro lado, cuánto sueldo ganas, cuánto gastas al mes. Y con eso yo veo tus inversiones actuales en Fintual y te digo, mira, ¿sabes qué? Tienes, no sé, un 80% de tu patrimonio en un fondo muy conservador y debería ser quizás un 40%. Estoy dando números al azar, pero para que se hagan una idea. Te falta un fondo de emergencia, deberías hacerlo. Y esto, de nuevo, está todo automatizado, está llegar a sacar del bolsillo, a hablar con esta gente. Entonces las personas también pueden acceder a una buena planificación financiera saludable que ayuda finalmente a construir un patrimonio mucho más sólido en el tiempo. Eso te diría que estamos haciendo. Perfecto, voy a volver después de eso. Quiero volver a Patricio y avanzar un poco, que me quedo colgando en la pregunta, porque para ustedes es clave, más allá es clave que la infraestructura de pagos desde el punto de vista tecnológico, normativo, les permita hacer el negocio que tienen ustedes. Entonces te quería preguntar a ti, ¿qué tan preparada está la estructura de pago en Chile, tanto de tecnológica como normativa, para este modelo de Open Finance seguro y escalable al que ustedes apuestan? Buenísimo. Yo no soy experto en la ley fintech y esas cosas, pues si acaso hay un abogado y conoce más de detalle. Pero usa la parte que sepa. Si yo quería saber porque ustedes operan en ese ecosistema con una parte de tecnología y otra parte normativa. Sí, pero lo que sí te quiero decir es que yo siento que y veo que Chile está bien preparado. ¿En qué sentido? Se creó una ley fintech que lo que hizo es que más empresas pudiesen participar, ofrecer mejores servicios a los usuarios, ser más competitivos, innovar, y al mismo tiempo reguló la seguridad. O sea, ok, podemos competir, podemos innovar, pero también tenemos que mantener ciertas normas de seguridad que yo creo que es súper bueno decir. O sea, si vamos a competir o vamos a ir a prestar servicios junto a la banca, que sea seguro. Eso es lo primero, hay que fortalecer al usuario. Yo creo que en ese sentido la ley FinTech ayuda un montón. Después, la CMF, o la Comisión para el Mercado Financiero, estableció un reglamento también de finanzas abiertas. Y la gracia es que ese es un proceso que se ha ido haciendo en el tiempo. Entonces, tenemos muy claros los tiempos en que esto tiene que funcionar, que tiene que estar funcionando en enero del 2027, que es como el primer paso, cómo está la regulación antes, cómo vamos construyendo la API. Y yo creo que el ecosistema está funcionando bien. Las empresas se están adhiriendo. Obviamente hay algunos que se adhieren más rápido, otros que se adhieren más lento, según tu capacidad de meterte y también según tu interés. Hay algunos que prefieren retrasar al máximo posible el ingreso y hay otros que prefieren acelerar al máximo posible el ingreso. Eso va a depender en el fondo de tu interés. Pero yo sí creo que el ecosistema Chile está bien construido. O sea, si uno ve la cantidad de fintech que están apareciendo en el ecosistema chileno es altísima. Y lo que yo veo como más promisorio es que con este Open Banking va a ser mucho mejor. ¿En qué sentido? Estaba viendo las primeras API y las primeras interacciones donde una institución puede pedirle a otra los datos de una persona. Entonces nos va a pasar en las plataformas que estamos conectadas a pago, vamos a poderle pedir a un banco, por ejemplo, oye, ¿me puedes decir cuáles son todas las tarjetas y todas las cuentas de una persona para asociarla, por ejemplo, a pagar educación de su hijo? Y eso, si el usuario quiere, esa institución va a poder obtener
todos los medios de pago de una persona de manera automática. Ya no va a ser que tengo que poner un pack, poner una tarjeta de un banco, ponerla del otro. No sé si han visto las billeteras como que uno va sumando las tarjetas de a uno. Ya es hasta tedioso. Acá va a pasar que tú vas a poder sumar todos tus medios de pago mucho más rápido, con una sola clave, con una sola autorización, donde siempre el control es desde el usuario. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a quedar muy bueno? Y esta es mi apuesta, es que las empresas van a integrarse rápido al sistema porque el sistema está bien definido y quizá un poco lo decía Nico, las empresas que sean más hábiles en manejar el tema del usuario van a poder hacer mucho mejor uso de este ecosistema para que las personas les sea la vía más fácil. Entonces yo sí creo que hay buena infraestructura, hay buena normativa, creo que está bien escalada en el tiempo, estos cambios no los vamos a ver ahora, parte el 2027 en enero y parte con información súper poco relevante, pero yo creo que en 2028 ya vamos a tener un giro completo y va a ser bien entretenido cómo se va a ir moviendo esto. Me dejaste el pase perfecto. Hermoso, explíquenos un poco, porque yo he tenido conversaciones con ustedes en el último año y ciertas aprensiones que vienen de la industria, de que todo bien, de que esto efectivamente cuando esté bien implementado le va a facilitar la vida a la gente y a los clientes, pero que hay un montón de pequeños botones que apretar y que para coordinarse de acá al 2027. Sí. A ver, nosotros estamos preocupados y estamos muy preocupados porque hoy día voy a partir un poco con una aplicación más general. Hoy día cuando los sistemas empiezan a cambiar su funcionamiento y empiezan a ser más interoperables, hay cambios importantes de paradigma de cómo funcionan las instituciones, de cómo funcionan los medios de pago, pero también del mundo público, del supervisor, del regulador. Porque, por un lado, el mundo privado, yo si quiero implementar una ley, solo depende de mí implementar esa ley. Si sale una ley de 40 horas, por ejemplo, yo tengo que implementar la ley de 40 horas y va a llegar el regulador a verme que la implemente correctamente. Si hay una ley de inteligencia artificial, si hay una ley de Open Finance, yo dependo yo controlo mi API, pero esas API tienen que interactuar correctamente con todas las que están consumiendo esa información, con la CMF, que también tiene un elemento centralizador que es un directorio participante, que es una PCA, ahora en lo fácil, de base de datos, donde se va a consultar si las instituciones están habilitadas para funcionar. Entonces, el mismo regulador, en este caso supervisor, necesita cambiar su forma de supervisar y necesita tener nuevas habilidades, nuevas skills en su equipo. Entonces, y ahí uno se empieza a preguntar, y antes de pasar a Open Finance, voy a partir con inteligencia artificial. Hay un proyecto de ley de inteligencia artificial en el Senado. ¿Necesitamos realmente una ley de inteligencia artificial? ¿Es necesario regular una herramienta? Es como que si hubiera tenido que haber una ley de Internet para evitar que hubieran hackers. Como que no, uno tiene que regular que el mal uso de esa herramienta se castigue, pero no la herramienta en sí. Y pasando al tema de Open Finance, yo hoy día estoy participando en el foro del sistema de finanzas abiertas. En el foro somos 6 gremios, entre lo que está, la BIF, retail financiero, los seguros, las cajas, las cooperativas, y Valcostado también, que actúa como elemento parte, FinTech y FinTech Chile. Entonces, y nosotros vamos discutiendo todos estos estándares que mencionaba Patricio, y vamos comentándolos. Y estamos muy preocupados porque el sistema de finanzas abiertas realmente es una transformación, la transformación más grande que ha hecho la industria financiera en décadas. Y hoy día hay brechas muy importantes en términos de seguridad de la información, en términos de seguridad de los fraudes, en términos de costo y de planificación de implementación. Para que se hagan una idea, en Brasil los primeros 3 años de implementación y operación costó $400 millones a los bancos. En Chile a todas las instituciones les va a salir más o menos el proporcional, el neto, le va a salir más o menos lo mismo. Brasil es un mercado 10 veces más grande. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos un estudio, un análisis, empezamos a comparar el costo de implementación con el EBITDA de las diferentes empresas.
y tenemos casos dramáticos. Entonces, y aquí con diferente énfasis, porque obviamente cada gremio, cada institución tiene sus intereses, pero hay algo que es muy transversal en todo el foro, tanto Fintech Chile, Banco Estado, nosotros, los seguros. Queremos que esto funcione bien y que sea seguro y que funcione desde el primer día. O sea, este es un proyecto que para los que son más tecnológicos, me van a entender, que se está haciendo en metodología Big Bang, que es como se hacía en los proyectos de los 2000, que básicamente tú haces todo el desarrollo y el último día prende el switch y ves si funciona. Y no funciona eso, porque ya sabemos que no funciona. Entonces, y hay evidencia, o sea, Inglaterra tasas de error del 30% el primer año, Brasil hasta el año pasado, personas jurídicas, tasas de error del solo 40%. Entonces, todo esto se lo hemos levantado transversalmente a la CMF y bueno, ahí estamos a la espera de que se puedan mitigar todos estos riesgos. También hay temas de seguridad de la información, seguridad de los fondos, cómo se emiten los poderes. Tiene una serie de cosas que nos tienen muy preocupados y creemos que hoy día el mercado chileno o la industria financiera chilena es una industria que se tiene que orgullecer a nivel mundial porque es segura y porque es resiliente y porque tú cuando vas a un cajero automático y si hay plata en el cajero, sabes que la plata te va a salir y eso no es común en todos los países, uno lo ve como aquí por dado, no es común en todos los países, y eso hay que cuidarlo y un poco eso es lo que queremos proteger y eso es lo que le estamos haciendo ver al regulador. Florencia, ustedes están en dos mercados, no en México y acá. ¿Hay temas de normativa o de infraestructura, ya sea tecnológica o cultural, que hace que ustedes tengan que operar de una forma diferente y que sea más complicado en un mercado que en otro? Sí, a pesar de que hay hartas cosas que sí hay en común entre Solo, es decir, ella es country manager solo de Chile, pero igual te puse en... No, pero investigué, así que no te preocupes. Te diría que sí hay diferencias, o sea, hay similitudes claramente. En ambos países, por ejemplo, tenemos prevención de lavado de activos, tenemos que hacer monitoreo, tenemos que determinar el perfil de riesgo de la persona, tenemos que recomendar productos acorde al perfil de riesgo de la persona y si es que está, no sé, por ejemplo, invirtiendo en algo más riesgoso, advertir al menos de los riesgos. Entonces esas cosas sí se parecen, pero sí hay cosas que son distintas. Por ejemplo, la primera es que bien como especial, que en Chile tú, al ser una AGF, no puedes, ¿cómo le explico? No puedes dar nada más que la rentabilidad de los fondos a tus clientes. No puedes dar plata por concursos o cosas así, no se puede en las AGF. Distinto, por ejemplo, en prepago u otras instituciones. Y en México, por ejemplo, sí se puede. Entonces, el cómo llegamos a más clientes es muy distinto el cómo se hace en México y cómo se hace en Chile. Porque en México podemos tener campañas de... ¿Aló? Ahí sí. Podemos tener campañas de crea tu cuenta, mantén, no sé, plata, cierto monto, X meses y yo te doy el doble o te doy un, no sé, 0,5, 50% más, etc. Eso se puede hacer en México por regulación. En Chile no se puede. Y ahí es donde, por ejemplo, en Chile toca innovar. Toca innovar en cómo hacemos, cómo llegamos a más clientes, cómo hacemos que Fintual sea más conocido, cumpliendo al pie de la letra lo que nos exige la CMF, al final, que es la institución que nos regula. Entonces te diría que esa es como la principal diferencia que yo he visto al menos como dentro de estos años. Y ya más de lleno como normativa, te diría que también hay diferencias en los entes reguladores. Por ejemplo, en Chile, lo que hemos visto y lo que yo, por ejemplo, conversé con Benjamín, que es el abogado de Fintual y el gerente general de Fintual AGF, me comentaba que lo que pasa en Chile es que a pesar de que hay más normativas, sí hay más instancias donde el regulador da espacio para abrir la conversación, para escuchar distintos puntos de vista, que es un poco lo que tú decías, Nicolás, también. O sea, en Chile se dan esos espacios. Por ejemplo, nosotros hoy en Fintual estamos conversando con la CMF, estamos conversando, no sé, con distintos agentes porque se da el espacio, se da la mesa de conversación y se reciben estos comentarios. Y lo que me comentaba Benjamín es que al parecer en México eso se da menos estas instancias. Entonces por ahí va un poco la diferencia. Pero igual, por ejemplo, eso no quita que en México Fintual haya logrado el primer onboarding 100% digital de la industria. Algo que nos costó harto pelear, fuimos también con el regulador un montón, pero lo logramos. Entonces diría que esas son un poco las diferencias, pero hay diferencias, hay similitudes y eso. Vamos ahora a pasar al área del cultural. Yo con algunos de ustedes conté que a mí ya hace un poco más de un año me invitaron a un evento que organizó Google
en Estados Unidos que hablaba sobre esto, ¿no? Y la persona que daba la charla tiene el título en Google que es futurólogo, ¿no? Entonces, principalmente hablaba de la banca. Entonces, él preguntó en un momento, ¿eso qué creéramos como 25 personas de América Latina que habían invitado? Que ¿cuál era el banco que más crecía a nivel de adquisición de clientes, rentabilidad, muchas métricas? Y, no sé, mucha gente levantó la mano, decía un banco nórdico. Bueno, en ese momento era New Bank, ¿no? Y el punto que él quería hacer, que era cultural, dijo, mira, principalmente porque ellos han apostado a lo que estamos hablando acá, ¿no? Han utilizado la tecnología para hacer un producto simple, transparente y a bajo costo. Y apostaron a que los jóvenes, y ellos primero empezaron apostando a los 20 a 30, pero ahora de menos 40, quieren tener sola una tarjeta. A la diferencia de nuestros padres, que sé yo, que tenían como 10 tarjetas, quieren tener una, ¿no? Que la misma tarjeta y una de débito, quizás, y van a leer el teléfono. Entonces ahora la carrera, la competencia es cuál va a ser esa tarjeta que vas a tener en tu teléfono. Porque la gran mayoría de la gente solo quiere una de débito, si es que porque pagáis el teléfono, una de crédito y después van a tener, entonces, un crédito hipotecario y quizás un crédito de consumo, pero ya está. Y para la gran mayoría de la gente eso es suficiente. Entonces, mi pregunta es, ese cambio cultural de las nuevas generaciones, y voy a empezar contigo, ¿cómo nos está adaptando la banca que al mismo tiempo tiene que preocuparse, y lo vimos en todos los medios hace un par de semanas, de que la gente mayor no tiene esa misma facilidad tecnológica y le quitaron la tarjeta de coordenada y bueno, todos sabemos iba a ser un garabato, pero esto es una empresa de familia, la cagada y quedó. Sí. Solo para ese caso en particular, efectivamente, hubo una normativa de una norma de carácter general de la CMF, la 538, que indicaba esto, que hablaba de los mecanismos de seguridad y como establecía esos mecanismos de seguridad implicaba eliminar la tarjeta de coordenadas y afectó fuertemente a todas las personas mayores que no tienen los soft tokens estos de utilización para el segundo factor de autenticación de transferencia. Respecto a New Bank, bueno, yo sé que no me preguntaste New Bank. Solo lo usé como ejemplo, no Sí, es que quiero que hables como New Bank, lo usé. Sí, pero es que voy a ocuparlo como ejemplo también. Voy a aprovechar de ocuparlo como ejemplo. New Bank ha sido una empresa que se ha aprovechado positivamente de todas las contingencias de Brasil. Entonces, New Bank partió o se empezó a crecer en la pandemia cuando el gobierno tenía que hacer llegar la ayuda social a la gente y la tasa de bancarización no superaba el 60-70%. New Bank creó una cuenta gratis, que eso no era común en Brasil, que fuera interoperable. Entonces fue como aprovechando en algunos casos vacíos legales que hubieron, y eso fue el primer crecimiento. Después ha utilizado muy bien o se ha sumado muy bien en el tema de Pix, y el tema de Open Finance. Este 25% de penetración de adopción que tenía Open Finance en Brasil, que básicamente significa que el 25% de los brasileros tiene compartido sus datos, esto para compartir datos, en Open Finance. Ahora bajó, pero en un momento la mitad de esos consentimientos eran de New Bank. O sea, ¿y por qué está siendo distinto New Bank? Que al final es un banco, pero por ejemplo, trae la información de las personas, de los gastos que tienen la tarjeta de crédito con otros bancos y le dice, si tú hubieras captado lo mismo, y le ordena todas las tarjetas de mercado. No por el New Bank primero. Con el banco 1, el banco 2, la de New Bank, el banco 3, con esto hubieras pagado menos intereses y hubieras ganado más puntos. Entonces, eso me parece que aquí la palabra central es confianza y transparencia. Y me parece que, de nuevo, es lo que ha hecho muy importante la banca chilena, y es lo que la gente busca. En el fondo, que cuando te hagan una asesoría, esa asesoría sea no porque me quieres vender más productos y me quieres llenar de productos, sino porque realmente es lo mejor para mí. Y yo creo que ese es el camino. O sea, y esa es la estrategia que hoy día
todas las instituciones, bancos, no bancos, compañías de seguros, tienen que seguir porque la confianza es lo que hoy día se está valorando. No que antes no se valoraba, pero yo diría que hoy día, quizás antes, hace algunos años, el activo más principal era que asegurarte que tu plata estuviera segura y que no te la iban a sacar de la cuenta y que tus datos estaban protegidos bajo una reserva de información. Hoy día, como eso ya está dado, creo que lo que se está volviendo más importante es que es transparencia, es una asesoría que realmente busque lo mejor para el usuario final. Patricio, para ustedes, no tanto demográfico, pero sí culturalmente, cuando ustedes ven el potencial de crecimiento, ¿cuáles son los desafíos? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando van a hacer su propuesta de valor a un potencial cliente? ¿No? ¿Cuáles son como las barreras que dicen, esto es lo que es una cosa mental, es una cosa que no me sale caro, no sé? ¿Cuáles son a la hora de escalar y crecer, que ustedes están en pleno proceso de crecimiento, cuáles son como los desafíos culturales y económicos, ¿no? Cuando ustedes van a captar nuevos clientes? Mira, nosotros vemos, diría que 3 cosas, ¿ya? Voy a tomarme de lo que dice Nico de la confianza. Nosotros trabajamos con dinero. Bueno, los 3 probablemente, pero... Y el dinero tiene un tema de confianza muy importante. Y cuando tú, en nuestro caso, hacemos la recaudación o ayudamos en la recaudación, manejar dinero de un tercero, o sea, o que un tercero pueda controlar ciertos espacios de tu dinero, es difícil ganarte esa confianza. Entonces te diría que la primera barrera es cómo Toku o una fintech entran en el paradigma de la confianza, es decir, tú puedes, nosotros te podemos ayudar en el manejo y gestión de tu dinero. Me imagino que a Fintual le debe pasar lo mismo con las personas. Tú puedes invertir en Fintual y eso es confiable. Entonces creo que esa es la primera barrera de entrada. La segunda, y me gusta también como lo que plantea Nico, yo le voy a agregar un punto más, es foco en el usuario. ¿Ya? Esto tiene que ser win-win, le llamamos nosotros. O sea, ¿cómo logramos que nos crean que este proyecto que nosotros queremos hacer con ellos beneficia a todos? En general se pasa mucho que lamentablemente hay empresas que no buscan el win-win necesariamente, sino que es, yo te trato de vender esto a pesar de que esto pueda no servirte tanto. Y yo creo que lo que venimos a hacer nuevas empresas, y no somos la única, somos varias las que estamos tratando de hacer lo mismo, es decir, yo quiero ofrecerte lo que a ti te funciona y lo que a ti te genera valor, y a ti y a tu ecosistema en el fondo. Y yo creo que esa es una segunda barrera que a veces nos cuesta que te crean. Oye, pero en verdad lo que tú me estás diciendo es verdad. Sí, es verdad. Y bueno, ya empiezan los pilotos famosos y bueno, y probemos. En fondo, entremos en este campo de confianza, en este noviazgo que le llamo yo a veces con la empresa, decir, bueno, partamos de a poco y después casémonos más de largo plazo. Pero esa barrera primero de confianza, después de que win-win y que esto en verdad te beneficia, está bueno. Y lo otro, hay otra barrera que yo creo que le pasa a todas las empresas nuevas, es que existe el status quo. Las empresas y las personas suelen hacer lo mismo y cambiar cuesta. A todos nos cuesta. A mí me cuesta cambiar, a ti te cuesta cambiar, a todos nos cuesta cambiar. Y cuando tú le presentas una nueva forma de recaudar, esto dice, oye, pero yo he recaudado 15 años, de años, lo que sea, de esta forma. Yo llevo harto rato haciendo esto, ¿por qué tú, que tienes 5 años de experiencia, lo vas a hacer mejor? Y ese otro paradigma que hay que romper. Yo creo que en la especialización existe valor. Nosotros trabajamos con 400 empresas a nivel Chile, México, Brasil. Hemos visto el problema de recaudación. Nos dedicamos exclusivamente a la recaudación, entonces vemos muchos problemas específicamente de eso. Entonces, creo hoy que tenemos mucha experiencia en ese espacio y a pesar de tener menos años haciendo ese tipo de pega, sí creo que hacemos mejor el trabajo que empresas que en verdad su foco es otra cosa. La empresa de seguros, su foco es seguros. Y riesgo y entender bien el movimiento de la gente y armar productos, y la recaudación no es su foco. Entonces tampoco es que le hayan dedicado tanto tiempo más allá que ya en 20 años haciendo lo mismo. Entonces diría que esos son los 3 paradigmas. 1, confianza, estamos trabajando con dinero. 2, confianza nuevamente de win-win, esto te va a beneficiar a ti y a mí. Y 3, romper con el status quo, porque yo siempre he hecho esto de esta forma, porque esta nueva forma va a hacer que las cosas sean mejor. Muy bien. Prudencia, ustedes empezaron como una empresa con una imagen o identidad, entre comillas, joven.
pero obviamente tiene clientes de todo. ¿Ustedes ven una diferencia a la hora de la propuesta de valor que le hacen los diferentes clientes y potenciales clientes, que hay diferencias generacionales y pueden usar la tecnología para personalizar más como la experiencia de un millennial o generación Z versus, no sé, si una persona de mi generación quiere hacerlo o es uniforme? Efectivamente, Fintual parte mucho más y penetra un mercado más joven porque es más afluente a tecnología, le hace más sentido el producto. Pero, por ejemplo, si yo veo la curva de distribución de edad en Fintual, veo que hay como 2 campanas. Una súper pronunciada como a los 35 años, y esa es como la media de nuestros clientes en Fintual. Pero también veo que hay una segunda campana, un poco más baja, como a los 50, 60 años. Y esto habla un poco de que los hijos que entraron a Fintual recomendaron Fintual a sus papás. Y hoy tenemos clientes de 50, 60, 80, 90. Creo que la persona más mayor en Fintual tiene más de 90 años, porque salió en un cartel en la carretera, era como no me acuerdo qué era, el 29 creo, en 1929. Así que tenemos gente bien longeada en Fintual también, y eso habla un poco de que Fintual empieza a hacer sentido a más de una generación, porque como tú decías, ponemos de frente la simpleza, la transparencia, el poder ofrecer buenos productos financieros con buenas comisiones. Y te diría que a medida que avanzan los años, sí vamos viendo que quizás, no sé, por ejemplo, me preguntabas cuál es la diferencia. Te diría que el perfil joven es mucho más arriesgado que un perfil más adulto, que igual es un poco de sentido. Uno cuando es más joven puede tomar más riesgo porque, no sé, si yo estoy invirtiendo para mi jubilación, obviamente voy a tomar, en mi caso, por ejemplo, lo más arriesgado porque me quedan 30 años para jubilarme. Es mucho tiempo, entonces me conviene tomar riesgo porque el mercado a largo plazo en teoría sube. Eso es un poco lo que dice la teoría económica. A alguien que tiene 50, 60 años, quizás ya está más próximo a jubilarse, claramente va a ir bajando un poco el riesgo. Entonces diría que en lo primero sí vemos que hay diferencias tendenciales en riesgo, pero es natural, entonces diría que no es tanto de Fintual, sino que de la industria. Y también hay diferencias en cómo usan el producto. Hoy los jóvenes yo veo que usan mucho más intensivo el producto, o sea, son personas que están constantemente metiéndose a la aplicación, queriendo más métricas, queriendo más información, porque también acceden a mucha más información fuera de Fintual. Como la industria y en general con inteligencia artificial hay mucha más información disponible que quizás antes no existía. Entonces nos estamos enfrentando a personas que quizás ya ni siquiera les basta con la interfaz que nosotros les damos. Por ejemplo, estamos viendo personas que, como Fintual tiene una API, están construyendo visualizaciones fuera de Fintual para hacer seguimiento de sus inversiones. Porque me dicen, no, ¿sabéis qué? Yo quiero hacer un gráfico distinto al que me muestras tú. Y como tengo AI y tengo vibe coding, que puedo meterme a un software y programar 5 horas y ya tengo un software completo extra, vemos un poco esas diferencias. Y si me preguntan a mí qué es lo que hay que hacer, yo creo que lo que más hay que hacer es poner la tecnología a disposición de las personas. O sea, por ejemplo, tener APIs, tener información que las personas puedan consultar de distintas formas para que también podamos construir y que todos puedan construir lo que más les acomoda. O sea, el futuro, si me preguntas a mí, ¿qué veo en el futuro? Veo un futuro mucho más personalizado. Hoy no estamos ahí, hoy día Fintual no puedes personalizar tu experiencia si es que quieres ver algo primero, si es que quieres ver algo de cierta forma o no, pero te diría que el futuro va para allá, 100%. Mira, puedo hacerle una propaganda gratis. Lo que ustedes hacen muy bien, y yo que vengo del mundo de las palabras y tratar de explicar cosas complejas en simple, ustedes hacen eso muy bien. O sea, los que no conocen no es un blog, sí un blog, ¿no? Es un medio de un medio, sí. Pero el Fintualis, la verdad que la mayoría de las veces se explican cosas de economía y finanzas con un lenguaje muy simple, muy cercano, sin ser básicos, porque son cosas complejas. Así que los que no lo conocen se lo recomiendo. Tengo una pregunta que un conocido que no pudo venir, pero que es fan de Toku, me dice, por favor, si tenéis tiempo, pregúntale. Me dice, ¿dónde ven ellos las oportunidades más grandes para el ecosistema donde se cruza la tecnología y las finanzas para un producto como Toku? ¿En qué industria está pensando esa persona? Yo creo que está pensando en la industria de sistema de pagos. Yo creo que la ventaja más grande, si hay alguien que está un poco alejado de la industria de pago, es que nosotros con una sola conexión somos capaces de integrarte a todos los medios de pago disponibles. ¿Qué es lo que le pasa hoy día a una empresa que quiere salir a cobrar, digamos, o tener deuda?
tiene que conectarse con un adquirente, con otro y con otro, y después tiene que conectarse con iniciadores de pago de transferencia con uno, con otro y con otro, y después si quiere conectarse con pago automático, tiene que conectarse con el banco 1, 2, 3 y con los bancos, con los botones bancarios. Literalmente son más de 20 conexiones. Y la gracia es que con Toku, con una sola conexión, tú ya tienes disponible todo el abanico. Y además tienes la certeza de que cuando salgan nuevos adquirentes, nosotros vamos a adquirir ese adquirente. Entonces, siempre vas a estar a la vanguardia de la conexión de pago y disponibilidad de pago a tus clientes. Diría que esa es como la gran conexión y donde creo que tenemos una ventaja competitiva importante. Bueno, no, nos faltaron, quizá el próximo año muchas de estas cosas vamos a poder, pero me quedaron en el tintero varias. Mira, creo que algo que aclaró de esta conversación es que la revolución tecnológica y financiera se sumaron y está acá para quedarse. Creo que es una gran herramienta que tiene un rol social, como discutimos acá y describieron y explicaron, y creo que la inclusión financiera es clave. Y le quiero agradecer a ustedes por haber participado acá, a los que vinieron, que claro, viernes 12 de septiembre no lo pensamos bien, pero gracias por venir, los que se quedaron la hora entera. Gracias a Fintual, o Fintual, siempre me confundo un poco, por proveer el espacio y apoyarnos, Toku y a la Asociación de Bancos. Y gracias a ustedes nuevamente por haber hecho preguntas, por participar, etcétera. Así que será hasta el próximo año. Muchas gracias.